Bueno, pues vamos a continuar después de este evangelio que hemos hecho al principio, la clase después de la muerte de León Denis y las vibraciones. Pues ya ahora continuamos con el estudio de las obras básicas del libro de los espíritus. Estamos en las causas primeras y retomamos el capítulo 4 que nos va a hablar del principio vital, recordando que vimos. A ver, espera. Que vimos, bueno, que tenemos estos contenidos dentro de este capítulo y ya vimos en la clase anterior, antes de este puente, estuvimos viendo los seres orgánicos e inorgánicos que comprendían de la pregunta 60 a la 67A. Hoy vamos a ver apenas 3 preguntas y continuaremos la semana que viene hasta el final del capítulo con la inteligencia y el instinto. Hoy vamos a hablar, casi continuando con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la tarde, vamos a hablar de la vida y de la muerte. Y antes de comenzar con las preguntas, pues me gustaría recalcar la idea que ya hemos hablado alguna vez, de que actualmente pues no existe una definición de la vida consensuada en la ciencia, ni siquiera entre los propios biólogos, ¿no? Con los avances actuales de la ciencia, pues las diferentes definiciones pues no logran abarcar ese amplio campo que se está estudiando, ¿no? Hay casos en los dominios de la biología que desafían estas definiciones que podamos encontrar. También hemos hablado en otras ocasiones de ese modelo paradigmático que lo tenemos en los virus, ¿no? Estos van a carecer de algunos de los atributos básicos citados en las definiciones clásicas. No tienen células ni metabolismo y no pueden replicarse sin la maquinaria de las células que invaden, ¿no? Es un asunto muy interesante y muy curioso, ¿no? Entre los mismos biólogos surgen también respuestas diferentes. Si se les pregunta si los virus están vivos, pues la mitad dirá que sí y la mitad dirá que no. Esto no lo digo yo. Esto lo dice este investigador, que os voy a poner en pantalla, el astrofísico Charles Lightweaver, que es un profesor asociado del Instituto de Ciencias Planetarias de la Universidad Nacional de Australia. Y dice algo que me parece extremadamente interesante, esto que tenemos en la pantalla, ¿no? Dice, deberíamos dejar de asumir que sabemos qué es la vida. Me ha hecho pensar bastante y a raíz de esto, pues estuve buscando algunas cosas que os voy a trasladar en esta clase. Fijaos también lo que señala esta mujer, Carol Cleland, que es una filósofa estadounidense. Ella es profesora en la Universidad de Colorado, también es afiliada al Instituto de Astrobiología de la NASA, al Instituto SETI y el Centro de Astrobiología de Colorado, y dirige también el Centro para el Estudio de los Orígenes. Ella es conocida, entre otros muchísimos estudios que tiene, por su trabajo sobre la definición de vida y sobre sus trabajos en la biosfera, en la sombra, también un asunto muy interesante de estudiar. Bueno, pues lo que ella comenta, que en lo que respecta a los virus, estos de los que estamos hablando, que uno piense si están vivos o no, depende de si se tiene en cuenta la evolución darwiniana o el metabolismo bioquímico como características definitorias de la vida. Los virus estarán vivos según lo primero, pero no lo segundo. Para esta filósofa, continuar tratando de definir la vida, pues es un error, ¿no? Ya que, bueno, pues esto no nos dice, según ella piensa, no nos dice nada sobre la naturaleza de esta, sino solo sobre el significado de una palabra, ¿no? Aduce que en su lugar lo que necesitamos es una teoría general sobre los sistemas vivos.
Lo que ocurre, también añade, es que para ello necesitaríamos más de un ejemplo de vida, ¿no? Y aún no lo tenemos. Expresa que la vida en la Tierra representa un único ejemplo de vida descendiente de un origen común. Y continúa diciendo lo que tenemos en pantalla. Dice, no podemos distinguir qué características de un solo ejemplo de vida son realmente universales y cuáles no lo son. Una definición basada en la vida terrestre dejaría fuera formas de vida muy diferentes en otros mundos. Eh, Cómo se va pensando ya, me ha llamado mucho la atención, ¿no? Sobre la vida, cómo no podemos definir, cómo esta mujer, ¿no? Está diciendo que como lo hacemos aquí, dejaría fuera otras formas que nosotros dentro del espiritismo pues tenemos contempladas, ¿no? En esa pluralidad de mundos, en esa pluralidad de mundos habitados que además, si os acordáis, trajo Valle extractos del libro de Flammarion, acorde con una clase que tenía el mismo tema, ¿no? El de la pluralidad de mundos, ¿no? Y Flammarion, hablando de los seres de la Tierra, direcciona la atención sobre esa inmensa variedad encontrada dentro de lo que llamamos vida en nuestro planeta, una variedad que da muchísimas pistas acerca de la multitud de lo que podemos pensar que habita en otros mundos, siendo la observación de esta diversidad el punto de reflexión para pensar que el universo vive y que los seres difieren según la constitución de estos mundos. Aunque claro, como dice Carol, estamos limitando con nuestro propio lenguaje y de hecho, pues los espíritus también no lo expresan así, ¿no? Ellos muchas veces dicen, es que no tenemos palabras, vuestro lenguaje es tan limitado que no podemos expresar algunas cosas. Pues esto ya lo está contemplando algún pensamiento científico, como dice esta filósofa, ¿no? Esta mujer que me ha parecido muy interesante todo lo que ellos estaban aquí trasladando. Voy a centrarme ahora en esta lectura de Flammarion, porque nos va a permitir también reflexionar mucho sobre esas preguntas que diré al final, porque apenas son 3 preguntas de las que vamos a estudiar hoy, y nos va a ayudar muchísimo todo lo que vamos a ver. Dice, estamos persuadidos de la existencia de una infinidad de organizaciones difiriendo no solamente de un mundo a otro, sino también en cada uno de los mundos, en sus diferentes edades, sus climas y sus condiciones biológicas. La diversidad que reina aquí entre la flora y la fauna de las diferentes comarcas, según las latitudes, la climatología, la isotermia, el estado atmosférico, la naturaleza del terreno, las lilias isoquímenas y todas las demás circunstancias locales, es para nosotros la indicación de la diversidad inimaginable que distingue la habitación de cada uno de los mundos, en el organismo, en la forma y en el modo de existencia. Y continúa con algo que nos sirve de repaso para esas clases anteriores que estuvimos viendo, ¿no? Dice, el principio capital, la gran ley que domina toda manifestación viviente, es que los seres están conformados, cada cual según su residencia, y que a su alrededor todo se encuentra en armonía con su organización, sus necesidades y su género de vida. Cada mundo posee elementos de habitabilidad propios. Es indudable que la naturaleza sabe apropiar perfectamente la organización física de los seres vivientes a la de los seres orgánicos e inorgánicos. Esto forma parte de la clase que nos dio Valle el otro día, entre los cuales han de pasar sus días, así como a los principios vitales propios de los centros en que deben cumplir su existencia. Esta enseñanza de la naturaleza es unánime. Una relación estrecha e indisoluble entre la Tierra y los seres que la habitan, entre los fenómenos físicos que se efectúan en su superficie
y las funciones de estos seres desde los animales que migran bajo la indicación de su instinto personal para hallarse siempre en las condiciones según las cuales han sido constituidos, hasta los que no pudiéndose trasladar cambian de pelaje y se revisten según las estaciones. Como veis, la naturaleza va procurando todas las condiciones, todas las formas para que la vida se muestre. Las funciones de la asistencia corresponden al estado de la Tierra. Una gran solidaridad une los seres a esta constitución terrestre, a todo lo que depende de ella y aún a esos periodos insensibles de tiempo que parecen los más extraños a nuestra organización, trayéndonos una conclusión que desde luego es excelente. Él dice que la naturaleza conoce el secreto de todas las cosas, pone en acción las fuerzas más ínfimas, así como las más poderosas, hace a todas sus creaciones solidarias y constituye seres según los mundos y según las edades, sin que ni los unos ni las otras puedan oponer obstáculo a la manifestación de su poder. Así pues, todo esto que vamos a ver hoy pertenece a una armonía. Todo está debidamente organizado, adaptado, sintonizado entre el mundo y los seres que lo habitamos. Cada célula nuestra, cada órgano, cada aparato, cada sistema es, como dice Flammarion, una relación estrecha entre la Tierra, en nuestro caso, y sus seres. Y cada ser tiene una relación estrecha con sus componentes orgánicos en la vida tal como la conocemos y también en la muerte, que da lugar a un nuevo reencuentro, esta muerte, de los elementos que componen nuestro vehículo físico y la materia múltiple que nos sostiene en el planeta. Fijaros, son pocas preguntas, ¿no? Pero si queremos pensar sobre la vida, vamos a poder avanzar mucho, ¿no? Tanto recurriendo, ¿no?, a estas enseñanzas que se producen en el momento del espiritismo, de la revelación espírita, con Flammarion, este astrónomo que tanto colaboró y compartió las ideas espíritas, como la ciencia va teniendo una apertura grandísima y planteándose cosas nuevas que vamos a ver, ¿no? Habiendo hablado un poco de la vida, pues ahora vamos a la segunda parte, ¿no? Vamos a continuar con otras reflexiones sobre la cuestión de la muerte y de la ciencia, ¿no? Para ello quiero resumir un artículo que leí, que me ha gustado muchísimo, que se encuentra en la revista Encuentros en la Biología, que es una publicación de divulgación científica con carácter interdisciplinar. Esta revista es editada por la Universidad de Málaga y publica periódicamente contribuciones originales que se van a embarcar en un ámbito de encuentro entre las ciencias biológicas y las demás ciencias, las demás fuentes de conocimiento científico. Yo me voy a centrar en un trabajo que lleva por título Ciencia y Muerte, ¿no? De él he extraído varias propuestas de definiciones biológicas de muerte que son consideradas por los autores de las más completas. Y vais a ver desde qué ángulos lo tratan, porque es importante para mí, ¿no?, poder observar estos ángulos. Dice, desde el punto de vista de la fisiología, la muerte es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático de la vida, ¿no? Dicho de otra manera, sería el evento resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis, ¿no? Biológicamente hablando, la homeostasis es el conjunto de fenómenos de autorregulación que van a conducir el mantenimiento de la constancia en la composición y propiedades
del medio interno de un organismo. La termodinámica, por su parte, considera la muerte como el momento en que el sistema orgánico deja de luchar contra su segundo principio, según el cual el universo tiende a su estado de máxima entropía, de desorden, ¿no? La muerte, pues, sería el momento en el que nos desordenamos. En consecuencia, la vida sería aquellos demonios metaestables de Maxwell, cuyo único estado estable sería la muerte, ¿no? Y la física cuántica va a considerar que la vida es un estado cuántico de una clase específica de materia estructuralmente ordenada. Debido a que es un estado cuántico, la vida no se puede transferir, no se puede inducir, ni se puede trasplantar o infundir hacia estructuras inertes. Entonces, la vida solo puede ser continuada. Consecuentemente, pues todo ser vivo se tiene que replicar mediante la división de sí mismo, en el caso de los organismos unicelulares, o de sus células, organismos en cuanto a los organismos multicelulares, ya sea para crecer en la cantidad de individuos o en la complejidad de un individuo o para perpetuarse genéticamente. También desde esta óptica, los autores hablan de que la muerte sería el desorden. Después de ofrecer estas definiciones, que yo estoy resumiendo mucho, pues continúan explicando que sea cual fuere la definición que adoptemos, lo que sí está claro es que el concepto de muerte es muy diferente según el nivel al que se aplique. Vamos a entender lo que explican, ¿no? Al igual que con la vida establecemos niveles de organización, lo mismo se puede hacer con la muerte. Por ejemplo, si tomamos la vida de una bacteria donde no existe el concepto de senescencia, pues no es lo mismo que la de un ser pluricelular que nace con una previsión temporal de existencia al final de la cual morirá. Tampoco es lo mismo la vida de un organismo que la vida de todas y cada una de las células que lo componen. Esto se puede comprender muy bien, ¿no? Y por otra parte, y si trasladamos el concepto de muerte de un organismo al de una especie, pues tampoco es equivalente el fenómeno. Centrándonos en nosotros, pues ya sabemos que se establece la diferencia entre lo que es una parada respiratoria, entre lo que es la muerte cerebral y la muerte orgánica. De hecho, tenemos esa muerte clínica que no es lo mismo que la muerte biológica. Bueno, volvamos a la revista biológica y entonces los autores parten de la premisa de que parece no haber una única muerte, sino muchas muertes diferentes y realizan un estudio súper interesante al respecto que evidentemente no podemos traer aquí, pero sí me gustaría mencionar para que si queréis pues indagáis sobre ello, ¿no? Ellos hablan de la muerte, como estamos haciendo, desde la bioquímica, de la muerte celular, de la muerte del ser humano y sus connotaciones especiales, y ofrecen aportaciones de la bioquímica a la comprensión de la muerte, aunque claro, necesariamente lo hacen saltándose las fronteras establecidas artificialmente entre las disciplinas. Y, por ejemplo, pues dan aportes para reflexionar sobre ello, ¿no? Hablan sobre la muerte como fenómeno evolutivo. Ellos dicen, me ha sorprendido mucho, que la muerte no, fijaros, ¿no? Hay que leer el trabajo, ¿no? Pero dicen que la muerte no es una necesidad imperiosa de los seres vivos. Explican que la muerte nació mucho después que la vida en la historia evolutiva, porque los primeros seres vivos que habitaron nuestro planeta los califican como humildes organismos unicelulares procariotas, bacterias y cianobacterias, que a pesar de ser formas relativamente poco complejas, han conseguido sobrevivir más de 3.500 millones de años. Y estos
procariotas son seres vivos, lo explican así, potencialmente inmortales, en los que el concepto de mortalidad se diluye completamente. Y de hecho, expone que la aparición de la muerte en el paisaje evolutivo de la vida fue un evento relativamente tardío y ligado fundamentalmente a organismos pluricelulares, cuya irrupción en la escena evolutiva pues tuvo lugar bastante después, hace unos 1000 millones de años, ¿no? Fijaros qué cosa más importante, ¿no? de conocer. Bueno, también van a hablar sobre la muerte en el nivel celular, acercando interesantes reflexiones sobre la muerte programada o apoptosis, ¿no? Que no vamos a desarrollar, ¿no? Pero hablan sobre el concepto de muerte como herramienta también para la vida, trayendo un organismo unicelular muy singular, que es este que vemos en la pantalla y que es un ejemplo de muerte celular programada. ¿Qué nos cuentan desde este organismo? Dicen que cuando todo le va bien, en condiciones de abundancia de nutrientes, cada célula vive pues, como un organismo independiente en colonias laxas en las que cada célula pues, es un individuo. Pero cuando las cosas empiezan a ponerse mal, fundamentalmente cuando en su entorno hay restricción de nutrientes, entonces, ¿qué ocurre? Pues que la colonia organiza un sistema de fusión de células y en ese momento se inicia esa llamada muerte programada masiva de la mayoría de las células de la colonia. Con ello, construyen altruistamente una especie de tallo, como tenemos ahí en la imagen, sobre el cual se diferencia un cuerpo fructífero que contiene al resto de las células, que van a poder sobrevivir en condiciones de absoluta inanición porque es esporula, ¿no? En definitiva, lo que ocurre que una pequeña parte de la población sobrevive a costa del sacrificio de la inmensa mayoría de las células que mueren, digamos, para la supervivencia de la colonia. Fijaros cómo se comportan los organismos, cómo hay, parece, ¿no? que hay un plan dirigiendo todo y esto, la ciencia, pues va resolviendo cada día más, cada día va dando un paso adelante en ver cómo es este comportamiento, incluso podríamos hablar de esta solidaridad, de esta armonía que nos deja ver la grandeza de todo lo creado, ¿no? Bueno, visto esto así un poquito que os he trasladado, porque la verdad es que me gustó mucho cuando lo leí preparando la clase, indagando un poquito sobre la vida y la muerte, pues vamos a ver ahora algunas consideraciones espiritistas y con las preguntas de hoy pues terminaremos, ¿no? Porque como son tres, quería avanzar todo esto para luego ya centrarme en ellas. Vamos a ver lo que nos habla el manual práctico de las manifestaciones espíritas acerca de la muerte. Y dice que es la anihilación de las fuerzas vitales del cuerpo por el agotamiento de los órganos. Privado el cuerpo del principio de la vida orgánica, el alma se desprende de él y entra en el mundo de los espíritus. Esta es la manera, muy resumida, de cómo vamos a hablar de la muerte en el espiritismo después de haber razonado, de haber estudiado la introducción bueno, que fuimos desgranando al principio de este estudio del libro de los espíritus y las preguntas que llevamos hasta el momento. Entonces, continúa explicando Allan Kardec que llamaremos muerte natural cuando ésta llega por la extinción gradual de las fuerzas vitales. Entonces, ocurre que el alma se desprende en parte antes de la cesación completa
de la vida orgánica de la que estamos hablando y se reconoce más prontamente. Esta sería la concepción de la muerte, desligándose el alma de ese cuerpo físico. Esta clase, que contiene 3 preguntas, viene a complementar todo aquello que Valle nos explicó en la anterior referente a los seres orgánicos, al principio vital, a los fluidos. Si recordamos, en el comentario a la pregunta 67A, ya nos habló Kardec de cómo el conjunto de los órganos integra una especie de mecanismo que va a recibir su impulso de la actividad íntima o principio vital que existe en ellos. Entonces, el principio vital es esa fuerza motriz de los cuerpos orgánicos, y aclara que al mismo tiempo que el agente vital comunica impulso a los órganos, la acción de estos últimos mantiene y desarrolla la actividad del agente vital. Es un estudio que es complicado, es algo en lo que tenemos que leer, releer, ir a las preguntas, volver a estudiar, porque nos va a ayudar a comprender luego muchas cosas que vienen después y ayuda a comprender nuestros mismos procesos de vida y de muerte, ¿no? Entonces, después de esta pregunta que acabamos de resumir, pues ya comenzamos con las que nos competen en el día de hoy. Dice, ¿cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? Y ellos responden que la causa es el agotamiento de los órganos. ¿Se podría comparar la muerte con la cesación del movimiento de una máquina descompuesta? Bueno, sí. Estamos hablando también, tenemos siempre que situar, ¿vale? Vamos a situar cuando hacen las preguntas y que los espíritus siempre van a contestar acorde con la época. Esto lo decimos en todas las clases. Sí, porque si la máquina ha sido mal armada, sus resortes se rompen, y si el cuerpo está enfermo, la vida se extingue. La, la, la máquina, digamos, nuestro vehículo, como creación general, todo lo creado es perfecto, pero como medio de aprendizaje va a tener sus particularidades, va a tener todo aquello que es necesario, todo aquello que viene acorde con las leyes de la naturaleza, y evidentemente pues cuando se dice ha sido mal armada, se va a referir a todo aquello que nos viene dado dentro de esta experiencia física para ese aprendizaje, para ese crecimiento, para ese comprender de todo. Entonces, pregunta, ¿por qué una lesión del corazón, más bien que la de los otros órganos, ocasiona la muerte? Pues nos dicen que el corazón es una máquina de vida, pero no es el único órgano cuya lesión produzca la muerte. Solo constituye uno de los engranajes esenciales. Dentro de ese vehículo físico se pueden dar diferentes circunstancias que nos lleven a ese momento de la muerte. Efectivamente, conocemos las lesiones que se producen en los órganos, en los tejidos internos del cuerpo, las lesiones en los órganos vitales, como el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el cerebro, pueden ser muy graves, causando pues, desde una pérdida muy significativa de sangre, causando shock, y en los casos más graves, con una infinita variedad, pues poner en riesgo la vida de la persona y llegar la muerte. Continúa en la pregunta 70 y dice, ¿en qué se convierte la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando estos mueren? Pues los espíritus explican para la comprensión en aquel momento que la materia inerte se descompone y forma nuevos cuerpos, y el principio vital retorna a la masa. Esto
ya queda claro para nosotros en cuanto a la materia, pero también en lo referente a la energía, ¿no? Lo primero, pues se lo debemos a esa ley de conservación de la materia que establece que ésta no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de manera análoga, la ley de conservación de la energía va a establecer que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma también. Esto significa que en todos los fenómenos del universo, la cantidad de energía y de materia existente antes y después de dicho fenómeno son las mismas, aunque sus formas hayan cambiado. Por ejemplo, en las reacciones químicas, las sustancias se transforman en otras, pero en estos cambios no se crean o se destruyen átomos, únicamente se reorganizan, ¿no? Esto lo hemos estudiado todos, ¿no? Lo mismo ocurre con la energía. Si en una reacción química, al romperse enlaces en una molécula, se libera energía, esta queda en el medio que rodea a la molécula y puede ser captada por otras moléculas. De la misma manera, cuando agregamos energía, por ejemplo, calentando, para que ocurra una reacción química y se formen nuevos enlaces químicos, las moléculas van a absorberán energía y parte de ella quedará atrapada en los nuevos enlaces químicos formados y el resto pues se devolverá al medio en forma de calor. En conclusión, la cantidad total de materia y de energía en el universo permanecen constantes, aunque de manera permanente se muevan y cambian de formas, ¿no? En cuanto, esto en cuanto a la materia, en cuanto a la energía, en cuanto al principio vital, que sería la otra parte de esta contestación de los espíritus, pues ya lo explicó Valle el otro día en la clase, ¿no? Y Kardec lo va a exponer en la Génesis. Y es algo en lo que tenemos que incidir muchas veces, algo que tenemos que recalcar y no pasa nada porque lo estudiemos, lo digamos, lo traigamos una y otra vez porque sabemos que es un estudio bastante complicado. Bueno, Kardec dice aquí en la Génesis que la actividad del principio vital es mantenida durante la vida mediante la acción del funcionamiento de los órganos. Del mismo modo, como hemos visto ahora, que el calor por el movimiento de rotación de una rueda. Al cesar esa acción, con motivo de la muerte, el principio vital se extingue, al igual que el calor cuando la rueda deja de girar. No obstante, el efecto producido sobre el estado molecular del cuerpo por el principio vital subsiste hasta después de la extinción de ese principio, como lo hace la carbonización de la madera que persiste después de que se ha extinguido el calor. En el análisis de los cuerpos orgánicos, la química va a encontrar los elementos que los constituyen, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, pero no puede reconstituir aquellos cuerpos, dado que ya no existe la causa, le es imposible reproducir el efecto, mientras que sí puede reconstituir una piedra. En la clase pasada comentábamos cómo todo esto, que parece que es un poco ajeno a lo que nosotros estudiamos, pues no lo es, ¿no? Porque todo esto, por ejemplo, explicaba la constitución de la resurrección de la carne, ¿no? Y Kardec también comenta al respecto al final de la pregunta 1010 después de las aclaraciones de San Luis dentro del libro de los espíritus. Y ese comentario pues nos aclara con respecto a la cuestión de la resurrección. Dice, en efecto, la ciencia demuestra la imposibilidad de la resurrección de la carne según la idea vulgar. Si los despojos mortales del cuerpo humano permanecieran homogéneos, aun cuando se hubieran dispersado y estuviesen reducidos a polvos, se concebiría incluso la posibilidad de que volviesen a reunirse en un lapso determinado. Pero de ningún modo acontecen así las cosas. El cuerpo
se haya integrado, otra vez lo decimos, por elementos diversos, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, etc. Por medio de la descomposición, tales elementos se dispersan más para servir a la formación de nuevos cuerpos, tales elementos se dispersan más para servir a la formación de nuevos cuerpos de manera tal que una misma molécula de carbono, por ejemplo, ya habrá entrado en la composición de muchos miles de cuerpos diferentes. Y no hablamos más de los cuerpos humanos, sino también contar los de los animales, que tal individuo posee tal vez en su organismo moléculas que han pertenecido a los hombres de las primeras edades del mundo, que esas mismas moléculas orgánicas que absorbéis con vuestros alimentos proceden quizá del cuerpo de tal otra persona que habéis conocido y así sucesivamente. Puesto que la materia existe en una cantidad definida, como hemos también ahora dicho, y sus transformaciones, en cambio, se operan en cantidades ilimitadas, pues emite esta pregunta que es lógica, ¿no? ¿Cómo sería posible que cada uno de esos cuerpos pudiera reconstituirse con sus elementos originales? Hay en esto una imposibilidad material. Entonces, aquí nos trae la explicación lógica en cuanto a la resurrección. No se puede aceptar racionalmente la resurrección de la carne. Y hace una pequeña concesión, ¿no? Si no es como imagen que simbolice el fenómeno de la reencarnación, en cuyo caso, pues nada habrá en ello que choque a la razón, nada que contradiga los datos de la ciencia. Por eso, eh, porque no hay contradicción, porque es perfectamente explicado y razonado, la reencarnación pasa a ser un principio fundamental del espiritismo. Cuando termina la pregunta 70, pues Kardec hace un comentario bastante largo que también vamos a leer y hacer dar algunas palabras, ¿no? para ampliar. Dice, una vez muerto el ser orgánico, los elementos que lo integran sufren nuevas combinaciones que forman seres nuevos. Estos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad, lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esa fuente cuando cesan ellos de existir. Los órganos están, si así vale decirlo, impregnados de fluido vital. Dicho fluido da a todas las partes del organismo una actividad, esto es todo un resumen de lo que hemos estado viendo, que les permite a estas el comunicarse entre sí, tal es el caso de ciertas lesiones, y restablecer funciones temporariamente suspendidas. Pero cuando los elementos esenciales al funcionamiento de los órganos son destruidos o su alteración es demasiado profunda, el fluido vital resulta impotente para transmitirles el movimiento de la vida y entonces, pues, el ser muere, se produce la muerte. Efectivamente, como vemos, el remanente del fluido vital que permanece en el cuerpo después de la muerte vuelve a unirse al fluido universal de forma más o menos rápida, de acuerdo a la materialización de este individuo, a la identificación que tenga este individuo con la materia y a la cantidad de fluido que poseía. Continúa diciendo, los órganos reaccionan más o menos necesariamente unos sobre otros. De la armonía del conjunto que integran resulta su acción recíproca. Cuando cualquier causa destruye esa armonía, sus funciones se detienen, como el movimiento de un mecanismo cuyos engranajes esenciales se han averiado, similarmente a un reloj que se gasta con el tiempo o sufre un desperfecto accidental y cuya fuerza motriz es impotente para hacerlo funcional. Actualmente, la ciencia ha conseguido que estos órganos que han cesado su actividad conjunta por la muerte del individuo
pasen a formar parte de otro al que se unen en la vida. Esto lo entendemos muy bien recurriendo a lo que he presentado al principio de la clase, ¿no? A estos estudios científicos que hay actuales. Mirad, en una entrevista a David James, que es un investigador en el University College de Londres, se le preguntó algo que es muy interesante. Se le preguntó si hay alguna actividad en los genes y en las células después de la muerte. Y él contestó que sí, claro, porque si no fuera así, los trasplantes no serían posibles. Esto, fijaros que estamos hablando, ¿no? De los órganos, de la vida, de la muerte, hasta dónde la ciencia está llegando, ¿no? Él dice que después de la muerte médica o legal, hay grandes cambios en la expresión de los genes de múltiples tejidos, lo que refleja los intentos de las células de mantener esa homeostasis que os decía al principio, ¿no? Y dice que de hecho, tras la muerte a nivel médico o legal, el organismo está muerto, pero las partes que lo constituyen no. Entonces, hablando de forma aproximada, podemos decir que después de la muerte, primero mueren los órganos y después las células. Y al final, todo lo que queda vivo es el microbioma. El microbioma es esa comunidad de microorganismos como los hongos, las bacterias, los virus que existen en un entorno en particular. Y en los seres humanos, el término pues, se va a utilizar con frecuencia para describir los microorganismos que viven o sobre una zona particular que viven en él o sobre una zona particular del cuerpo como la piel o el tracto gastrointestinal. Bueno, pues le preguntan, aparte de esto, ¿no? Que estamos hablando, ¿cuánto tiempo tarda esta vida, ¿no? En permanecer? Y él contestó que todo depende de lo sensibles que sean las células a la pérdida de oxígeno. Y fijaros qué curioso, ¿no? Porque dice que mientras algunos nervios humanos mueren minutos después de la pérdida de la circulación, recientemente se ha visto que se pueden aislar células troncales musculares viables 17 días después de la muerte. Así que todo esto va adquiriendo unas perspectivas muy grandes, ¿no? Porque, fijaros, es posible los trasplantes gracias a que esos conceptos de vida y muerte ya tienen otra amplitud. Bueno, seguimos con el comentario de Kardec. A ver si puedo pasar la diapositiva. Ay, que no puedo. A ver, aquí. Y dice, tenemos una imagen más exacta de la vida y la muerte en un acumulador eléctrico. Esto la verdad es que es muy visual. Este aparato almacena electricidad, como todos los cuerpos de la naturaleza en estado latente, pero los fenómenos eléctricos solo se manifiestan cuando el fluido es puesto en actividad por una causa especial, ¿no? Enchufamos. Entonces se podría decir que el acumulador está vivo. Cuando la actividad se detiene, el fenómeno cesa y el artefacto vuelve a su estado de inercia. Así pues, los cuerpos orgánicos serían una especie de batería o acumulador eléctrico en el cual la actividad del fluido produce el fenómeno de la vida. La cesación de dicha actividad ocasiona la muerte. Y la cantidad de fluido vital de la que estamos hablando no es idéntica en todos los seres orgánicos. Va a variar según las especies y tampoco es constante, ya sea en un mismo individuo o bien en los individuos de determinada especie. Los hay que se hallan, por así decirlo, saturados de fluido vital, al paso que otros tienen apenas la cantidad suficiente. Y por eso algunos pues llevan una vida más activa y energética y en otras personas, superabundante, como dice él,
y en otros, pues no es así, ¿no? Se sienten más agotados. También la reserva del fluido vital se agota. El que tiene más, entonces puede darlo al que posee menos y en ciertos casos reanimar, eh, aunque sea por un breve tiempo, una vida pronta a extinguirse. Este asunto sobre la cantidad de fluido vital es muy interesante y necesario de conocer en lo referente también a lo que pues, nosotros trabajamos como los pases, ¿no? Puesto que es variable y puede transmitirse de un individuo a otro, pues el que tenga más puede donar consciente o inconscientemente al que tiene menos. También, bueno, conscientemente, lógicamente, lo hacemos en esos pases que hemos estudiado y que hemos practicado, ¿no? En el ejercicio de la vida, este fluido también se va a ir consumiendo, se va a ir agotando. La cantidad de este fluido, como hemos dicho, puede variar, se absorbe o se dona. Cuando su cuota ya es insuficiente, pues se torna inviable para la conservación de la vida. Bueno, para terminar ya, que si no nos comemos la hora, he estado leyendo un artículo muy interesante que no tiene mucho que ver, pero es un artículo que encontramos en la revista de 1865 de mayo, una comunicación que viene a hablar sobre un asunto que trae Kardec relativo a la manifestación del espíritu de los animales, ¿no? Si lo queréis leer, pues la verdad es que podéis sacar muy buenas ideas de él, ¿no? Pero yo he extraído algo que me ha parecido interesante para la clase de hoy. Y dice, ya sabéis que nada muere de la materia que colapsa. Cuando un cuerpo se disuelve, los diversos elementos que lo componen le reclaman la parte que le habían dado. Ese oxígeno, ese hidrógeno, ese nitrógeno, ese carbono regresan a su foco primitivo para alimentar otros cuerpos. Y fijaros aquí qué interesante, porque esto también lo vamos a ir viendo con el paso de las preguntas, de las clases. Lo mismo ocurre con la parte espiritual. Los fluidos organizados espirituales toman de paso colores, perfumes, instintos, hasta la constitución definitiva del alma. Bueno, muy interesante. Y ya para terminar, que parece que voy a terminar, pero no termino, quiero traeros de nuevo a Camille Flammarion, ¿no? Una lectura de Dios en la naturaleza que va a resumir todo lo que hemos visto hasta ahora, dejando paso para lo que Valle hablará el próximo día sobre el instinto, la inteligencia, que al igual que Kardec, Flammarion trata en esta extraordinaria obra. Y creo que esto es el final del libro. Pero fijaros qué interesante. Dice, lejos pues de ver la ausencia de pensamiento y de designio, en esa flexibilidad maravillosa del organismo viviente, en esa facultad imperecedera de sacar el mejor partido de las circunstancias más contrarias, de vencer los obstáculos y de plantar el estandarte de la vida, aunque fuese sobre el suelo más escarpado y más ingrato, reconocemos en este poder el testimonio irrecusable de la causa y omnipotente que desde las primeras edades ha querido que los mundos, armoniosamente mecidos en la extensión, fuesen constantemente acariciados por la vida. La inteligencia creadora y organizadora que llamamos Dios es, pues, la ley primordial y eterna, la fuerza íntima y universal que constituye la unidad viviente del mundo. Toda dificultad desaparece sustituyendo la idea de un plan general a la de casualidad humana. Órganos y funciones, individuos y especies son regidos por la misma dirección. El universo es el desarrollo de un mismo pensamiento y la unidad de tipo es sensible bajo todas las formas particulares de la vida terrestre. ¿En qué dirección nos conduce el pensamiento eterno? Esto es lo que intentamos entrever al terminar este estudio sobre el destino de los seres y de las cosas.
Al final nos vamos dando cuenta que absolutamente todo, todo en nosotros, en este vehículo físico que utilizamos, en todas esas formas que vamos utilizando para nuestro desarrollo como espíritus inmortales, hay la chispa del pensamiento, el pensamiento, la dirección, la armonía, la perfección de la creación. Todo forma parte de ese plan para que nos expresemos, para que nos relacionemos tanto con los componentes de nuestro propio vehículo como con los componentes de los planetas, de los lugares que habitamos, tanto con los componentes de nuestro ser más íntimo, espiritual, con todo lo que Dios ha creado y que debemos a su amor, debemos cuidar con toda la conciencia, porque sea la vida o la muerte, lo que sea, responde al amor que tiene nuestro Padre. Y así, pues también con esa gratitud que le debemos, pues necesitamos saber, respetar y cuidar cada célula, cada molécula, cada pensamiento, cada sentimiento, todo lo que hace parte de nuestra existencia. Bueno, pues he extendido un poquito estas tres preguntas, pero creo que son cosas muy interesantes y que además nos dejan ver que la ciencia cada día más se va dando cuenta de la inmensa realidad que es la creación. Pues nada, muchísimas gracias y hasta aquí la clase de hoy, esperando ya a la próxima sobre el instinto y la inteligencia.